hombre muy honrado que le gusta lo mejor. Las mujeres no le falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las mujeres y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Hola guitarreros, ¿cómo están? Bienvenidos a Cómo Tocar e Interpretar en la Guitarra. Y bueno, en esta ocasión, a pedido del amigo Julián Arturo Salgado, vía Facebook, me pidió cómo hacer la canción del mariachi. Como vieron, hice un resumen de lo que es las partes más importantes de la canción. Y en este video no hago la introducción, tiene una introducción que no la hago. La voy a hacer en otro video porque no la saqué, después la saco. No es nada difícil, pero bueno, había sacado esto y quería subirla porque ya hacía pila que me la había pedido. Y por lo menos vamos haciendo agua con este. He visto que de esto hay material en pila, pero bueno, vamos a servir de apoyo en lo que es este tema. Entonces, primero vamos a ver lo que es el rasgueo. Vemos ahí con un acorde de mi menor y hacemos así. Bien, ese sería el rasgueo. Entonces es así, es abanico hacia abajo, o sea que deslizamos todos los dedos hacia abajo primero. Después que hacemos el abanico, pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba, chasqueo, pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba, abanico que arranca de nuevo. Es que empezamos de nuevo. O sea que es abanico, pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba, chasqueo, pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba y nos queda. Después hacemos acentos. A veces lo dejamos ahí marcando en el chasqueo. Los acentos de la canción y según cómo se va cantando van con el chasqueo. Bien, ahora vamos a lo que es la introducción. Entonces, vamos a hacer este acorde y vamos a empezar con las primeras 4 cuerdas, desde la cuarta a la primera, y vamos a tocar primero estas 3. Así. Luego vamos a tocar las 2 cuerdas de abajo. Entonces queda siempre tocando este acorde. Ahora vamos a sacar los dedos, pero dejamos el índice y el dedo 1, perdón, lo pasamos al traste 8 y tocamos con el dedo 2 acá en la 10ª cuerda. Entonces, y volvemos. Entonces, ahora tocamos lo que es la 3ª cuerda en el 9º traste. Tocamos una vez. Nos tiene que quedar esto. Bien, una vez que hacemos esto, cuando lo repetimos 2 veces, o sea que quedaría así. Vamos hacia acá que tocamos la 3ª cuerda en el 11º traste y la 2ª en el 10º. Después pasamos a este acorde y tocamos como al principio y saltamos de acá. Acá lo que hacemos es, tenemos esta posición así y acá tocamos el 12 y el 12. Acá tocamos 10 y 11 en 2ª y 3ª cuerda. Y después venimos acá. Que acá hacemos 7, 8, 8, 9. Bien, de 2ª y 3ª cuerda. Eso sería la primera parte. Ahí empieza a cantar. Bien, yo lo que estoy haciendo es una versión en lo que es poder cantarla y tocarla uno mismo. Bien, después, si nosotros la podemos hacer a 2 guitarras, evidentemente vamos a poder hacer muchos arreglos más que tiene la canción. Pero si la queremos cantar y tocar y puntear al mismo tiempo, es lo que yo estoy explicando. Bien, entonces, ahora viene la parte cantada y ahora lo que vamos a hacer es el punteo. El punteo tenemos que aprendernos 4 punteos que se conjugan entre sí. Entonces vamos a tocar la primera y la segunda siempre. Todo el punteo en esta primera parte va a ser así. Y vamos a tocar el índice y el mayor. Van a tocar así.
Bien, siempre vamos a tocar así. Entonces, cuando arrancamos el punteo, vamos a marcar bien la primer cuerda en el séptimo traste. Se tiene que sonar. Es el arranque del punteo. Entonces, hacemos así. Este sería el primer punteo. Como lo ven ahí en pantalla. Ahora vamos al segundo. Bien, esos dos se conjugan. Cuando arranca es así. Ahí hice los dos punteos que les mostré y les puse la cantidad de veces que van. O sea que el primero se toca una vez. El segundo se toca dos veces. Ahora se toca dos veces el primero. Y ahora se toca una vez el segundo. Bien, y ahora vamos a ver otros dos que se hace así. Estos son de 3 notas. Y otro que es así. Entonces, todo junto quedaría así. Y ahí liquidamos esa parte del punteo. Bien, entonces ahí como vieron, cuando termina, hace un arrastre del traste 7 al traste 10 y acá hace toda una escala hasta llegar a los primeros trastes. Entonces hace así. Bien. Entonces, ahora viene una de las partes más difíciles del solo, porque requiere de mucha práctica y de ejercitarlo bastante para que salga. En principio sería así. Que eso hay que hacerlo rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo te recomiendo es que esta parte tiene que morder. O sea, cuando estamos acá, tenés que tratar de morder las cuerdas hacia abajo y después tratar de buscar la velocidad. Cuesta, esta es la primera parte, o sea que vas a tener que practicarlo y practicarlo y practicarlo. Ahí ves cómo se hace eso. Bien, y después vamos a la otra parte, que esta parte lo que hago es abreviar algunas partecitas del punteo para calzar los acordes y que nos quede, si la estamos tocando solo, que nos quede esto. Bien, entonces esto es así. Tocamos al aire la segunda y tocamos cuarto y quinto. Y ahora vamos al acorde de Si7. Después hacemos, acá tocamos 5 y 7 y vamos al Mi menor. Volvemos al anterior, 4, 5 y ahora tocamos acá. Esto sería esto: 7, 5, 3, 2, 0. Pero lo podemos hacer así. O sea que le hacemos tocándole el 7, pero agregándole acá el traste 9 en la tercera cuerda, tocando al mismo tiempo. Hacemos así, o sea, hacemos con el primero y el 2 en primera y tercera cuerda, séptimo y noveno traste, quinto y séptimo traste, y acá
así, hacemos tercer traste de primera y tercera, ¿bien? Después segundo y al aire. Tocamos la misma cantidad. O sea, tocamos primera y tercera. Bien, y con eso prácticamente tenemos toda la canción. Es una canción que lleva tiempo, hay que practicarla bastante, o sea que si son principiantes, muy principiantes, no es una canción conveniente para sacar porque se requiere de mucho punteo. Evidentemente, sacar la parte cantada sí, la puedes sacar porque son acordes, son 3 acordes, es re fácil la canción, simplemente sacar el ritmo y cantarla. El tema es, si le queremos hacer los punteos tocando y cantando, ahí se complica, se requiere de mucha práctica. Y si no, bueno, tener a alguien que te acompañe o trabajar con 2 guitarras, ¿no? Si por ejemplo la querés tocar para grabarla, la tocas con 2 guitarras, sacás los punteos, o si querés sacar solo los punteos, entonces por eso está todo, está para sacar los punteos y para sacar la parte cantada. Bien, y debo lo que sería la introducción. Bien, así que espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, mucha suerte. Armonizar una escala es tomar una determinada escala y saber qué acordes afinan y calzan perfecto para tocar dentro de esa melodía que está tocada en esa determinada escala. Entonces yo en videos anteriores, uno que llamé Campo Armónico Musical, en el que explicaba que todas las escalas tienen un círculo de acordes, les había dejado estas 2 tablas en la que les mostraba que ustedes tienen todas estas opciones para tocar cuando tocan una escala mayor y en una escala menor, todos estos acordes.